Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu amor, tu gracia, tu misericordia, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te exaltamos. Ponemos esta palabra en tus manos, que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, que seas tú, Señor, hablando a tu iglesia, Señor. Que seas tú, Señor, tomando control de toda situación, de todo problema, de toda necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, hermanos, vamos a hablar sobre, ¿sabe lo que es la guerra espiritual? ¿Ha oído sobre eso? ¿Ha oído sobre la liberación? A lo mejor hemos oído, pero a lo mejor no nos hemos adentrado mucho en esa área. Y es un área muy extensa, es un área muy profunda. Pero hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la guerra espiritual, lo que es la liberación. Una parte, ¿verdad? Vamos a estar viendo cómo como cristianos, ¿verdad? Tenemos que saber y entender que así como existe este mundo físico, ¿verdad? Así como lo estamos viendo, existe también un mundo espiritual que no vemos, en el que hay una lucha, en el que hay una batalla que se está generando siempre. No nos damos cuenta, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, y esos no los vemos, pero ahí están, ¿verdad? El problema es que a veces nos suceden cosas en nuestra vida y no sabemos cuál es el motivo de este problema. Por ejemplo, no sé si le ha pasado que de repente usted va con el doctor porque se siente mal y le hacen todo tipo de análisis, chequeos, y ¿qué le dice el doctor? No tienes nada. No tienes nada. Tu sangre está bien, tu presión, todo está bien. El problema es que tú te sientes mal. Porque parte, hermanos, de lo que sucede es que no todas las enfermedades ni todo lo que sentimos es una cuestión física. Es una cuestión también espiritual. Acuérdense que estamos formados por cuerpo, un alma y un espíritu. Y si tenemos problemas en cualquiera de esas tres áreas, se va a reflejar en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Entonces, fíjese bien, la guerra espiritual, hermano, tiene que ver con echar fuera los demonios que están arraigados en una persona, en una ciudad, en una nación, ¿verdad? Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, no se habla en ninguna parte en el Antiguo Testamento sobre que algún rey, que algún profeta, alguien haya hecho este ministerio. El ministerio de la liberación, el ministerio comenzó cuando Jesús llegó, ¿verdad? Si nosotros vemos lo que Jesús hizo, ¿verdad? Dice la palabra ahí en Marcos 1, 23 al 28, dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él.
todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus impuros y lo obedecen? Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Verdad? Jesús estaba hablando en la sinagoga, ¿verdad? Estaba hablando ahí con autoridad, y los demonios no pudo aguantar la autoridad y el poder de Jesús. Y un hombre de repente grita, dando voces en alto frente a todos los que estaban ahí: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Cuando llegó Jesús, cuando comenzó su ministerio, el ministerio de Jesús, ¿cuál era? Sanar a los enfermos, ¿verdad? Era parte del ministerio. El ministerio de Jesús era sanar a los oprimidos, a los quebrantados, a los atormentados, a los que tenían demonios. Parte del ministerio, hermanos, que nosotros como cristianos tenemos que saber y tenemos que hacer, es parte de lo que es el ministerio de la liberación. Probablemente a lo mejor nos asusta, porque ¿quién se quiere pelear con los demonios? ¿Te gusta pelearse con los demonios? ¿Verdad que nos da miedo? Pero existen. Y el problema es que tenemos que aprender a defendernos, tenemos que saber cuáles son las artimañas del enemigo para podernos nosotros defender. Como le decía, usted a veces puede ir con el doctor. Aquí tenemos varios doctores. Ha habido personas que les han checado y no tiene nada, pero se siente mal. ¿O no es cierto? ¿Sí? Los checan y no se siente nada. Pero hay algo que está ahí estorbando en su vida que no lo deja avanzar. Jesús vino a predicar, Jesús vino a enseñar, vino a sanar y vino a echar fuera los demonios. Nosotros conocemos las tres, casi es de lo que más hablamos. Pero este tema, hermanos, de lo que es la liberación, casi no lo hablamos, porque nos da miedo. Pero es una de las cosas que nosotros más tenemos que saber, porque tenemos que aprender a defendernos de lo que el enemigo quiera venir a hacer a nuestras vidas. Dice la palabra ahí en Mateo 4, 23, 24, que recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y dice que los sanó. Era parte del ministerio que Jesús hacía. Y si nosotros seguimos a Jesús, y si nosotros, ¿verdad?, nos dejamos guiar por Él y por la enseñanza que está en la palabra, nosotros también tenemos que aprender a ejercer ese ministerio. El problema es que a veces como que nos da miedo, como que, pues no le busques por ahí, no le muevas. Pero muchos de los problemas que tenemos, hermanos, están enfocados en esa dirección y a veces no lo queremos reconocer. A través de todos los evangelios vemos a Jesús haciendo estas cuatro cosas. Era lo que hacía Jesús. El problema es que ahorita, en este tiempo, como que no queremos darle mucha entrada a eso. No le muevas por ahí. Pero le voy a decir una cosa, hermano, no podemos tapar el sol con un dedo de lo que verdaderamente existe en el reino espiritual. Ahora,
Una de las cosas, hermanos, que nosotros como cristianos debemos de saber es que tenemos que tener puertas cerradas al enemigo. Y a lo mejor nos preguntamos, ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo cerrar las puertas? Hay varias maneras, fíjese bien, en que Satanás busca ganar ventaja sobre nuestras vidas. Usando, fíjese bien, los deseos carnales, como la soberbia, la ansiedad, la falta de dominio propio, la falta de preparación espiritual, la falta de perdón, el rechazo, todo ese tipo de situación, ¿verdad? A lo mejor usted dice, pero si no perdono, ¿qué? Bueno, el problema es que la palabra de Dios es clara y Jesús nos dio la orden de que tenemos que aprender a perdonar siempre. El problema es que muchas veces nos gana el enojo, nos gana la ira, nos gana el resentimiento, nos gana el dolor. ¿Por qué? Porque no queremos nosotros perdonar. Una de las entradas para que el enemigo pueda venir y tener un problema ahí, la falta de perdón. ¿Tiene usted falta de perdón? En esta iglesia no hay nadie. Todos tenemos algo, hermanos. A lo mejor no has querido perdonar a tu papá o a tu mamá que fueron muy duros contigo en la juventud y creciste con ese resentimiento, creciste con ese rencor en tu corazón. Y el problema es que cuando creces, ¿verdad? Tú crees que todo está bien, que no pasa nada. Pero tarde que temprano, fíjese bien, son puertas que tú estás abriendo. ¿Para qué? Para que el enemigo pueda entrar ahí. Son puertas para que el enemigo pueda venir, zarandearte y tomar control, no de tu vida, pero sí puede venir a atormentarte, sí puede venir a confundir, sí puede venir a hacer cosas, ¿verdad? Que a lo mejor no podemos a veces entender que el problema que tenemos es que no queremos perdonar. Por eso le pregunto, ¿tiene usted falta de perdón? Porque la falta de perdón es abrir una puerta al enemigo para que no pueda ser libre. Le voy a decir una cosa. Yo duré 12 años ahí en el Templo Aleluya. El Templo Aleluya está en la salida de Piedras Negras. Ya ese lugar, ¿verdad? Nosotros teníamos un comedor para niños que tuvimos ahí por 12 años. Y eran mucha gente a la que le dábamos de comer niños que eran gente paracaidista. Era la gente que estaba a toda la orilla de la vía del ferrocarril. Y ahí en ese lugar había mucha gente que venía de Veracruz, venían de todos esos lugares donde hay muchas cuestiones de brujería y todo tipo de cosas. Entonces cuando estaba yo ahí, de repente empezamos a tener problemas, ¿verdad? Con ese tipo de personas. Y el problema es que, decía, híjole, pues, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hago? Y nos pusimos a orar. Señor, ayuda en este lugar, porque la verdad no sé cómo podemos a estas gentes, cómo les podemos ayudar. Y a los 3 días de la oración, llegó un ministerio de Dallas que yo ni siquiera les había hablado, ni los conocía. Y entonces yo les pregunto, porque llegaban grupos de americanos ahí al comedor a ver qué estábamos haciendo y todo, y se iban.
Pero llega este grupo y les pregunto, bueno, ¿y ustedes de dónde son? No, pues somos de Dallas. ¿Y qué ministerio tienen o qué? No, pues somos del Ministerio de Liberación. Dije, bueno, señor, ya me los mandaste. Así como les digo, ¿verdad? A los 3 días llegaron. Yo ni los conocía. Entonces les dijimos, ¿sabes qué? Tenemos un problema. Y dijeron, les vamos a ayudar. Y por los siguientes 3 o 4 años estuvimos haciendo cursos ahí en la iglesia, ¿verdad? Estuvimos haciendo cursos, haciendo liberación, porque esas personas traían tantas ataduras, tantas cosas de brujería, de falta de perdón, de resentimientos, de cosas que ni se imaginan, hermano. Y por 3 o 4 años nos estuvieron dando cursos, ¿verdad? Y el asunto es este. Me decían, pues invita a todos los pastores. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que nadie quería ir. Nadie quería ir al curso. Les digo, es que esto es una herramienta que necesitamos. Y si está aquí es porque yo la necesito y yo sé que ustedes también la van a dar. Y muchos decían, no, yo no me quiero meter en eso. Pues ahí, hermanos, fue donde comencé yo a prepararme y a meterme más y empezar a pelear con los demonios, así como lo oyen, ¿verdad? Que no es fácil, pero no tienes por qué tener miedo, porque el que está en nosotros es mayor que el diablo. Y es lo que a veces no hemos entendido en nuestras mentes y creemos que el diablo nos va a hacer muchas cosas. Si nosotros aprendemos a caminar correctamente con Dios, por eso tenemos este manual, hermano. Si tú te sales de este manual, entonces sí corres el riesgo de que el enemigo venga y te dé tu buena zarandeada. Y no vas a saber ni por dónde viene el asunto. Porque a veces vamos abriendo puerta tras puerta, que para cuando acordamos, hermanos, ya no sabemos ni para dónde. Y el problema era que había muchas personas. Imagínense, había mujeres que habían sido abusadas. Y cuando una persona es abusada, ¿qué es lo que sucede? ¿Vas a perdonar a tu agresor? ¿Tu agresora? ¿O lo que haya sido? ¿Verdad que no es fácil? El problema es que si no lo haces, entonces ahí es donde el enemigo se agarra. ¿Por qué? Porque tú no quieres perdonar. Y les pongo un ejemplo así. A veces eso no sabemos. ¿Qué pasa con los hijos que nacen fuera del matrimonio? ¿Cómo los tuviste? ¿Cómo nacieron? ¿Verdad que nacieron fuera del matrimonio? Pero es que ya me casé. Sí, nomás que no le pediste perdón a Dios porque lo que hiciste fuera fue una fornicación. Y son cosas que no entendemos. Pero todas esas cositas te van atando. Y tú no sabes, porque necesitamos meternos a estudiar y a ver esto. Porque es tan grande y hay tantas cosas en esto que a veces no nos damos cuenta hacia dónde o por dónde está el problema que traes. A lo mejor traes ansiedad, a lo mejor traes temor en todas esas cosas, ¿verdad? Acuérdese que el temor no proviene de Dios. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que había muchas personas con muchos problemas de ese tipo, ¿verdad? Y yo me tuve que meter a esto. ¿Por qué? Porque surgió esa necesidad, no porque yo la anduviera buscando. Pero dije, bueno, Señor, si tú me estás llevando a esto es porque algo quieres hacer, ¿verdad? Nos quieres preparar para algo. Y entonces este grupo nos siguió dando estudios y siguieron viniendo. Y
empezamos a liberar mucha gente que estaba oprimida, que estaban en situaciones muy difíciles. ¿Por qué? Porque no había otra manera. Le digo, este es un campo, el que está a veces muy poco experimentado por nosotros los cristianos, porque tenemos miedo. Pero acuérdese que si nosotros aprendemos a caminar con el Señor, no va a pasar nada, porque Dios es el que nos está respaldando. Dios es el que nos está ayudando. Entonces, de nosotros depende si abrimos puertas o no las abrimos. Le digo porque puede tener puertas abiertas en su vida. A lo mejor no ha perdonado a su papá, a lo mejor no ha perdonado a su esposo, a su esposa. Y esas son cosas que al enemigo le dan una autoridad para quedarse ahí agarrado. Mire, parte de lo que sucedía es que cuando empezó a suceder eso y que no sabíamos, nos pasábamos horas. ¡Salte! Ahí estábamos luchando. Porque no sabíamos. Creemos que nada más es ir, te vas y ya. A ver, tienes que primeramente, a ver, platícame qué te está pasando. Primeramente tienes que investigar a la persona antes de empezar a hacer eso. Y nosotros nos agarrábamos como locos orando y no pasaba nada, horas y horas, y le decías al demonio, te vas, no me voy. Te vas, no me voy. Y cuando empezabas a hablar con la persona, a ver, platícame ya después que empezamos a estudiar y a prepararnos. No, pues fíjate que traigo mucho resentimiento con mi esposo porque me golpeó, porque esto, ¿lo quieres perdonar? Y empezaban, si no lo perdonas, no puedes ser libre. Bueno, a ver, repite conmigo. Yo perdonaban. ¿Y saben qué sucedía? Te vas y se iba. Porque ya no había de dónde agarrar. Así, ese tipo de cosas. Y antes nos tardábamos horas y hasta nos quedábamos afónicos porque creíamos que gritándoles se iban a ir. No necesitas gritar. Para nada. Tienes que ir con la autoridad que el Señor nos da, porque acuérdese que el que los echa fuera es el Señor. No somos nosotros. Para que no vaya a creer que uno es el que tiene el poder. No. Acuérdese que el poder, la gloria y la honra es del Señor. Entonces, le digo, fueron cuestiones que empezaron a pasar, hermanos, y nos empezamos a dar cuenta que había muchas situaciones, había muchos problemas. Le digo, uno era la falta de perdón. Dice ahí en 2 Corintios 2, del 5 al 11, pero si alguno me ha causado tristeza, dice, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si alguno si algo he perdonado, dice, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, decía Pablo. Este era un caso que se estaba presentando en la iglesia de Corinto, de una persona que había cometido un pecado, y el problema era, hermanos, que los hermanos no lo querían perdonar, ¿verdad? ¿Nos pasa eso? ¿Pasa eso, hermanos? Claro que pasa. No, es que aquel hermano se portó bien mal y no lo perdonen, que se vaya de la iglesia.
córranlo. Eso es lo más fácil. Pero aquí Pablo les está exhortando y le está diciendo, hey, yo ya lo perdoné, pero ustedes también perdónenlo. Pero quiero saber si ustedes verdaderamente son obedientes. Porque por ahí es donde viene toda la situación, si somos obedientes o no a Dios y a la palabra. Nos evitaríamos tantos problemas, hermanos, si nosotros nos sujetáramos a la palabra, si verdaderamente la obedeciéramos como está aquí. No, pero los peros siempre van a surgir, hermano. A veces queremos nosotros de alguna manera evadir la palabra, brincárnosla, sacarle la vuelta, pero la palabra es la palabra y Dios no va a negociar con él. O la hacemos o no la hacemos. La vivimos o no la vivimos. Y aquí Pablo le está diciendo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros no perdonamos, claro que el enemigo gana ventaja sobre nosotros. Pablo lo está diciendo aquí, ¿verdad? Un miembro de la iglesia de Corinto había pecado. Los líderes lo habían puesto bajo disciplina, ¿verdad? Y la sanción logró el efecto deseado. Y el hombre se arrepintió. Era momento para perdonarlo, restaurarlo, ¿verdad? Y sacarlo adelante en la congregación. Sin embargo, había resistencia de parte de muchos miembros para no hacerlo. Le digo porque a veces actuamos de esa manera. Es que hizo esto. Ahora la cuestión es, si Dios nos perdonó todo el acta de decretos que teníamos, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Cuando Jesús dice perdona 70 veces 7, te está diciendo que perdone siempre. El problema es que a veces no lo queremos hacer porque nos gana el enojo, el coraje. Nada más que ahí, como dijo Pablo, Satanás va a empezar a ganar ventaja. Y de ti depende si tú le cierras la puerta perdonando o la dejas abierta. De nosotros depende eso, hermano. Porque hay situaciones que a veces no vamos a entender. ¿Por qué? Porque no nos queremos sujetar a la palabra. Y como le digo, así como existe el mundo físico que usted está viendo aquí, hay un mundo espiritual donde se está haciendo una lucha, una pelea. Ese mundo existe. No lo vemos, pero ahí está. Viendo la palabra de este punto de vista, hermanos, podemos ver que Satanás bien puede aprovechar tres cosas. Uno, la falta de perdón. Pablo, reconociendo que la falta de perdón daría lugar a Satanás para dividir, insiste en que perdonen al hermano. El espíritu no perdonador es algo suficientemente serio, ¿verdad? Pero esa actitud, a la larga, ¿saben qué se convierte? Se convierte en rencor. Se convierte en resentimiento. Cuando tú no quieres perdonar, se convierte en amargura. Y acuérdese que si tú tienes una raíz de amargura, ¿qué es lo que vas a comenzar a hablar? Va a ser así como vas a empezar a infectar como un virus a todos los que están a tu alrededor, ¿verdad? A tu familia, la iglesia. Vas a empezar a hablar cosas que no debes, vas a empezar a hacer cosas que no debes. ¿Por qué? Porque traes ese resentimiento, esa amargura, ese rencor. Número 2, la falta de compasión. ¿Qué sucede con este hombre
Imagínense que un hermano de aquí comete un pecado, no lo queremos perdonar, cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que perdonar. ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Se va a quedar aquí en la iglesia o se va a ir? Se va a ir, a lo mejor es lo más probable. El pecador ya arrepentido no encontró los brazos perdonadores de sus hermanos en Cristo. ¿Qué sucede? Cuando ese hermano se va, ¿qué va a decir de nosotros? ¿Qué dicen? Ahí hay puros hermanos falsos. Porque yo me arrepentí y les pedí perdón y no me perdonan. Y entonces nosotros mismos, hermanos, vamos dando lugar para que hablen mal de nosotros. Pero más que de nosotros, de Dios. Porque al final el que la lleva es Dios. La gente que no viene a la iglesia no viene por los que no son cristianos, muchas veces viene por los que somos cristianos y que con nuestra actitud nosotros mismos los desplazamos. Entonces, este hombre se sintió que no querían consolarlo y estaba a punto de ser consumido por la tristeza. Los corintios se habían vuelto duros de corazón a pesar de lo que dice la palabra de Dios. Dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Primera de Pedro nos dice, Primera de Pedro 3:8-9, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. El problema es, ¿lo hacemos? ¿O nomás lo pensamos y no lo hacemos porque traemos este resentimiento? La otra cosa, hermanos, que Pablo quería o que veía es que uno de los propósitos de Pablo era averiguar si los corintios estaban dispuestos a sujetarse a sus instrucciones, ¿verdad? La crítica, la falta de respeto, ¿verdad?, a los líderes de la iglesia local son algunas de las principales maneras en que damos campo libre a Satanás, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice claramente, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, dice, y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y la palabra en Primera de Pedro 5:51 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estas tres actitudes, hermanos, mencionadas, son comunes y obran en conjunto para dar lugar a Satanás. ¿Para qué? Para mover nuestras vidas mal, para dividir, para hacer todo lo que no se debe de hacer, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, muchas veces
nosotros ignoramos que a lo mejor si yo no perdono no sucede nada. Pero la Escritura dice todo lo contrario, que le estamos dando chance al enemigo de que venga a nuestras vidas, lo estás invitando. Y no nos damos cuenta. Por eso yo le preguntaba ahorita, ¿existe falta de perdón en su corazón? ¿Existe resentimiento en tu vida? Porque todas esas cosas, hermanos, nos amarran. Hay personas que se sienten rechazadas. Muchos de los casos con los que yo me topé, hermanos, de personas para liberar, ¿verdad? Fueron personas o mujeres que se sentían rechazadas y que traían falta de perdón contra el esposo, contra el papá, porque cuando estaban chicos la rechazaron. Yo no sé si su caso o alguien haya sentido eso. Y a lo mejor se quedó con ese resentimiento en su corazón. Entonces, son cosas que a veces pensamos que no sucede nada, pero por eso la Biblia nos dice, perdona, sed buenos, pero sobre todo tenemos que aprender a obedecer. Ahora, dice la palabra, otro ejemplo donde abrimos la brecha para que el diablo actúe, hermanos, es el enojo pecaminoso. Porque todos nos podemos enojar, pero usted sabe que hay ciertos niveles de enojo. Yo me puedo enojar, sí me enojé, está bueno ya. Pero cuando te enojas y le pones del 1 al 10 y te enojas en el 9.5, pues andas y el mal. Dice la palabra, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo, dice Efesios 4, 26 y al 27. Uno se acuesta enojado, ¿y cómo se levanta? Bien feliz. Se levanta resentido. Se levanta mal. Se levanta amargado. Ahorita decíamos que la amargura nunca se va a quedar en la casa. Siempre va a buscar amigos, ¿verdad? Y dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántas veces, hermano, hemos hablado de amargura? ¿Cuántas veces hemos hablado resentidos? Dijimos que una de las cosas que suceden en nuestra vida, hermanos, es el enojo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay varios tipos de enojos. La ira. Cuando llegamos a la ira, ya llegamos a un punto donde ya nos salimos de todo control. ¿Qué es la ira? Es una condición agitada de los sentimientos debido a una indignación interna. La ira es provocada por un dolor que la persona sufrió y lleva dentro de ella. Si usted se fija, ¿cómo está el mundo? Usted sale a la calle y si te le atraviesa a alguien, ¿qué pasa? Luego se enojan y te gritan y te dicen, o sea, el mundo está lleno de ira, pero nosotros no debemos de estar llenos de ira.
Entonces, la ira, hermanos, trae muchas consecuencias. Hay muchas consecuencias que trae la ira. Y le voy a poner un ejemplo, ¿verdad?, que viene en la Biblia. Cuando Moisés golpea la roca, ¿verdad?, Dios le había dicho la manera en que lo hiciera. Dice: Jehová dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación, tú con tu hermano Aarón, dice, y hablad a la peña a la vista de ellos, ella dará su agua. Así sacarás para ellos aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Dice Números 27 y 8. Pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste a mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Dice la palabra. Un arrebato, ¿verdad?, le costó a Moisés y a Aarón la entrada a la tierra prometida. Todo iba perfecto, pero la ira lo dejó fuera de la bendición final para él. Entonces digo, son cosas que a veces nos dejan fuera de la bendición de Dios. Hay un dicho en el mundo que dice: el que se enoja pierde. Y es cierto. No debemos de enojarnos, primeramente porque la palabra de Dios nos dice que no debemos de llegar a la ira. Puede haber un enojo, pero un enojo que está controlado, no un enojo que está fuera de control. Ese arrebato le costó a Moisés y a Aarón la entrada, le costó su ministerio. Un arrebato de ira le puede costar su matrimonio. ¿Quién cree que gana ahí? ¿Quién cree que está contento si su matrimonio se deshace? Va a decir esto ya. ¿Cuál es la consigna del enemigo? Matar, robar y destruir. Y si logra matar tu alma, si logra destruir tu matrimonio, si te logra robar todo lo que tienes, porque el enemigo también nos puede robar a los hijos. ¿Por dónde es por donde más te duele? ¿Dónde te duele más? ¿Verdad que en los hijos? Pues muchos de los ataques, hermano, vienen por ahí. Muchos de los ataques vienen por los hijos. ¿Cuándo cree usted, fíjese en lo que le voy a decir, que están los hijos más vulnerables? Cuando están chiquitos. Por eso usted tiene que conocer las artimañas del diablo para defender, para orar por ellos, ¿verdad?, para cubrirlos. Pero si no sabemos y andamos acá en otro canal, el enemigo nos los va sacando. Es uno de los problemas que a veces pensamos que no, pero ahí está. El enemigo, hermanos, es muy sutil. Miren, nosotros tenemos una hija, y nuestra hija hace ya pues como 13 años, ¿verdad?, o más, nos enfermó de cáncer. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y nos llevó a un lugar especial donde la operaron y Dios la sanó. Durante algún tiempo, mi hija le estuvieron dando clases en la casa, iba una maestra de la escuela y le daba clases, ¿verdad?, para que no se atrasara. Y total que cuando ya mi hija está bien, entonces le dice a mi esposa: ahora sí, mi hija, a la escuela, ya hoy es lunes.
dice, no quiero ir, tengo miedo. Y la ve mi esposa y le dice, a ver, voltéame a ver. Y empezó a orar por ella y reprendió lo que estaba ahí. En el nombre de Jesús te vas a salir y te vas. Abrió la puerta, vomitó mi hija, dijo, vámonos. Así. Así como le digo. Pero ¿qué pasa? Ah, no, está bueno, mija, vámonos a la casa otra vez y acuéstese otra vez. No, no va a ir a la escuela. Ahí te puedes quedar semanas con el miedo. Pero tienes que saber identificar qué es lo que te está pasando. ¿Qué es lo que está pasando con tus hijos? ¿Qué es lo que está pasando con tu esposa, con tu esposo? Está reaccionando diferente. A ver, algo está pasando. Entonces, de nosotros depende, hermanos, qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a actuar? Si nos queremos verdaderamente preparar y conocer cuáles son las maquinaciones y las artimañas del diablo, tenemos que ponernos a prepararnos más en esta área, porque es un área que no está muy explorada, que no nos queremos meter porque sentimos miedo, pero el miedo debe quedar atrás. Tú no puedes ir y liberar a alguien si tienes miedo, porque el enemigo se va a dar cuenta que tienes miedo. Acuérdense que tenemos que ir con la autoridad del Señor y con la seguridad. Ahora, para hacer esto, hermanos, pues la tarifa está un poco más alta. Y es lo que muchos no quieren. La tarifa ya está más alta. Tienes que meterte a orar más, tienes que ponerte a ayunar. Ya cuando entras a un ministerio de liberación, donde verdaderamente todos los días estás ejerciendo eso, tienes que prepararte. En una ocasión, hermanos, me invitaron, este grupo de Dallas me invitaron a El Salvador, hace como 3 o 4 años. Y fuimos a una iglesia, a El Salvador, ¿verdad? Y nos dimos cuenta, hermanos, o me di cuenta, que uno de los mayores problemas donde necesitaban más liberación, ¿saben quiénes eran? Los de la alabanza. Los de la alabanza. Cuando empezamos a orar por esas personas, nos quedamos sorprendidos de todo lo que traía. Unos está viviendo una unión libre, otros así. Era un desorden, era un problema. Todo eso había acarreado muchos problemas. Una muchacha que tocaba el violín, muy bonito que lo tocaba, pero parecía rara. Y cuando el pastor se puso a orar por ella y le empezó a ver, dime, cuéntame de tu pasado, cómo está tu vida, porque ella tenía pues temor y tenía muchas cosas. Y cuando narra la historia, esa muchacha tenía una legión. Así le dijo el demonio, que se llamaba legión. Porque esa muchacha, antes de que naciera, la mamá se sintió mal. Entonces, la abuelita de esa muchacha, antes de que naciera, la lleva con un brujo y le dice, pues mi hija se siente mal. Y le dice, para que sane, pues tiene que tener relaciones conmigo. Y de ahí nació esa muchachita, de un brujo. Imagínense todo lo que traía. ¿Quién sabía eso? Cuando terminó, le cambió la cara a la muchacha. Sonriente, diferente. Fue libre, porque traía muchas ataduras, traía muchos problemas. Y así como esas historias, hermanos, hay muchas historias. Y en la Biblia nos encontramos historias, ¿verdad?, de personas que fueron liberadas. La mujer que estaba encorvada y que tenía un demonio y le echó fuera a Jesús, y la mujer fue restaurada, ¿verdad?
Así como esas historias, hay muchas. Y Jesús hizo muchos milagros de sanidades, pero también de liberación. Y es lo que nosotros también tenemos que aprender. Pero primeramente, aprender a defendernos. Aprender que verdaderamente el Señor es el que con su autoridad y usando nuestras vidas nos va a ayudar para que nuestras familias, nuestros hijos puedan ser libres. Muchas veces decimos, es que pues yo ya recibí a Cristo. Sí, nomás que traes arrastrando muchas cosas atrás. Hay personas que sí son liberadas en ese momento, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Hay personas que todavía siguen luchando con resentimientos, con temores, con angustias, con rechazos, con falta de perdón. Así que, hermanos, nosotros tenemos que aprender a luchar y a pelear esa batalla. Que no le dé miedo. Que no le dé miedo. Una de las cosas también, hermanos, muy tremendas, que traen una atadura tan grande a las vidas de las personas, es el área sexual. El tener relaciones fuera del matrimonio, el tener relaciones en el matrimonio pero sin tu esposa o sin tu esposo, traen consecuencias muy tremendas a las vidas de las personas. Y a veces no entendemos esa área. Creemos que el tener una relación con otra persona que no es la que Dios te dio, no va a pasar nada. Pero créeme que esas son las cosas donde trae más atadura y más cosas demoníacas a tu vida. ¿Por qué? Porque no nada más es cuando tú cometes ese pecado, ¿qué estás haciendo? Estás teniendo una unión con una persona que no es tu esposa, tu esposo, y que te va a traer consecuencias porque la Biblia te dice que esto es un pecado. Y todos los pecados que tú cometas, ahí es donde le digo que si nos salimos del manual, si no lo obedecemos, entonces le estás abriendo puertas. Si estás viendo pornografía, es la misma cosa. Le estás abriendo puertas al enemigo para que venga y zarandee tu vida. A veces podemos pensar, no pasa nada. Sí, sí pasa. Porque eso te va a ir alejando cada vez más de Dios. Por ejemplo, personas que fueron violadores en serie. ¿Cómo cree que empezaron? Viendo pornografía. Hasta que sus mentes se perdieron. Y después se les hizo fácil hacer esas cosas. Entonces le digo, todo eso va destruyendo nuestra vida espiritual. Le vamos dando chance al diablo de que vaya avanzando más. Le digo, esta área, hermanos, es una área muy extensa, muy grande, con muchas situaciones diferentes, con muchos problemas diferentes, pero que todos, hermanos, al final tienen solución cuando verdaderamente queremos ser y cuando verdaderamente queremos ser restaurados por Dios. Así es como funciona. Mientras yo no me quiera repetir, mi vida va a seguir siendo igual. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.